Habría que señalar que en este año y medio que venimos transitando desde que se desató la pandemia, lo que se puso en juego es quizás el modo de entender las relaciones humanas y desde luego ese modo que estructura las relaciones humanas y que articula la economía y la sociedad, que se llama a grandes rasgos capitalismo. En este sentido, pensar esta catástrofe provocada por el COVID-19, por el coronavirus, permite quizás pensar, como señala Jorge Alemán en su libro Pandemonium, acerca justamente de la pandemia, pensar la política más allá de su conexión sanitaria y de los terribles estragos que está padeciendo gran parte de la población mundial y de nuestro país, ¿no? En este sentido, justamente, habría que pensar al capitalismo no solo como una economía, no solo desde el punto de vista económico, sino como una estructura acéfala. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura que no tiene un centro de poder, sino que está justamente distribuida a nivel global y al mismo tiempo que se reproduce ilimitadamente e incluso lo ha mostrado en este año y medio que llevamos transitado de pandemia, se reproduce en condiciones muy adversas, es decir, tiene capacidad para rehacerse, tiene capacidad para reinventarse. No es que la pandemia haya sido producida por el capitalismo de un modo directo, sino que justamente esta pandemia lo que vino quizás a poner de relieve son las condiciones de profunda desigualdad en el mundo y al mismo tiempo en este año y medio lo que ha crecido de un modo exponencial ha sido la riqueza de un grupo cada vez menor de individuos, de grandes empresas, de grandes corporaciones e incluso de personas físicas, cuando justamente los estados están atravesando problemas económicos serios, severos, digo, en Europa, en América. Y en este sentido me gustaría señalar dos cuestiones, ¿no? Porque mucho se dijo, y venía pensando en esto en los últimos días a propósito de estos discursos anticuarentena y quizás tan irracionales, tan movidos por el odio. Pensaba que hay dos fenómenos que se dan y se están dando a nivel global y en nuestro país desde luego, que tienen que ver justamente con este capitalismo financiero y este capitalismo en pandemia. Y son los siguientes. En primer lugar, una extensión serial de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? A una naturalización de las pérdidas humanas. Y digamos que nosotros hemos aprendido, quizás el único programa, y no lo digo porque forme parte de Factor V, pero que todos los días señala que no son simples números, es Factor V. Después nos hemos acostumbrado a quizás a ponernos más tranquilos o intranquilos en función de cifras que son realmente terribles. Hablamos de 15.000 contagios, 20.000 contagios, 30.000 contagios, 35.000 contagios. Naturalizamos al mismo tiempo las pérdidas humanas. Y esto es un fenómeno que ya existía en el capitalismo, y es la deshumanización, y es la naturalización del horror, es la naturalización de la extrema desigualdad. Mientras la humanidad simula librar una guerra contra la pandemia, y digo simula librar una guerra contra la pandemia porque sabemos los intereses que se ocultan detrás de los grandes laboratorios, sabemos de la distribución desigual a la hora de acaparar vacunas, países como los Estados Unidos o Canadá, que han acumulado 6 veces la cantidad de vacunas que tiene su población. En el caso de Canadá, lo señalaba en estos días el embajador argentino en México, Tomada. Mientras se simula, librar una guerra con todo ese vocabulario que implica lo bélico contra la pandemia, no está en discusión, creo yo, quién pagará los costos de esta pandemia en términos de estados. Hay una tensión, creo yo, entre la vida, entendida como valor supremo, y la lógica propia del neoliberalismo, que es una lógica de competencia, que es una lógica de carrera por dejar de lado al otro, a la otra, que es una lógica de acumulación. Entonces están chocando dos lógicas, creo yo. La lógica de lo humano, y en esto, cuando el presidente de la Nación se reúne justamente con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Club de París, de los grandes estados europeos, se reúne porque Argentina no puede pagar la deuda. Lo que está diciendo es que efectivamente hay dos lógicas que han
colisionado, que han chocado. La vida no puede seguir pensándose, cuando esto pase, bajo la lógica del capitalismo que nos rigió hasta ahora. Juli, Sí. disculpa que te interrumpa. No, por favor. Algo que yo vengo pensando hace unos días con todo este tema del fondo buitre que tiene la farmacéutica Pfizer, bueno, que hace la vacuna Pfizer, es que todos creíamos que la pandemia nos iba a hacer mejores y que iba a haber un mundo mejor y que nos íbamos a dar cuenta, y lo que terminamos asistiendo es que no, quien era tacaño es más tacaño, quien es más solidario, pero detrás de todo este agite de la vacuna Pfizer por nuestros periodistas serios y los medios, y teniendo una derecha extrañamente poco nacionalista, que sí tienen otros países, y muy cipaya, hay para mí en esta necesidad de Pfizer, hay un pequeño quiebre, que no quiero decir al capitalismo, porque creo que no va a haber otra forma de convivencia en los distintos países, pero sí se ha cambiado la visión que teníamos muchos y muchas, de que finalmente quienes están ayudando más a la humanidad contra el COVID es Rusia y es China. Sí. Con sus vacunas. Sí. Y me parece que Estados Unidos está asistiendo y sobre todo doy como ejemplo a Argentina, que tenemos esta derecha tan loca y tan poco nacionalista, porque es muy curioso ese dato, porque las derechas suelen ser muy nacionalistas. Claro, claro. Conservadoras, por lo menos, pero nacionales. Conservadoras. Bueno, y de querer seguir teniendo como al tío Sam, ¿no? A Estados Unidos como país ejemplo, como El Salvador del mundo, ¿no? Me parece que también hay un poco de eso. Coincido, Uri. ¿Y sabes qué dijo, en función de lo que estás diciendo, el director general de la OMS hace 2 meses exactamente? Que la mayor amenaza a la que nos enfrentamos ahora ya no es el virus en sí, sino que es la falta de liderazgo y de solidaridad a nivel mundial y nacional. Y agregó, no podemos derrotar esta pandemia con un mundo dividido. El virus prospera con la división, pero se frena cuando nos unimos. Y es muy interesante lo que vos traes, porque el ejemplo de China, o el ejemplo de Rusia, o el ejemplo de Cuba, que a su vacuna le puso soberana justamente, habla de recuperar algo del orden, de lo común, de lo público, y de recuperar cierto cuidado de la vida, al menos, frente a esa disgregación que nos presentaba el capitalismo hasta ahora. No es solamente plata Pfizer, es un cambio ideológico. Es un cambio ideológico, absolutamente. ¿Por qué? Porque el coronavirus, si vino justamente a levantar algo, fue la tapa de esa pandemia preexistente que era la pobreza. Y me parece que los ejemplos de estados que intervienen en esto, no desde la lógica del mercado y la acaparar, acumular y después resolver el resto, está hablando de una solidaridad a nivel global. Es decir, el capitalismo no se va a rehacer, y en eso coincido con lo que vos decías, pero me parece que en este mundo en el que prosperan, y han prosperado hasta ahora, la pobreza, la desigualdad extrema, el desprecio por la vida humana, hasta ahora las políticas legales y económicas estuvieron diseñadas para mantener esa riqueza de los poderosos y no para acabar con la pobreza. Y me parece que el ejemplo que vos traes está muy bueno, porque es un primer paso para atacar algo que está debajo del coronavirus, que es la desigualdad. Entonces, efectivamente, hoy no podemos contener la pandemia viral si no atacamos esa otra pandemia que está presente, que es la pandemia de la pobreza y de la desigualdad extremas. Entonces, me parece que se juegan 2 lógicas. Una lógica humana, que es la lógica que aparentemente estuvo en la superficie los primeros meses del año pasado, cuando salíamos a aplaudir médicos, recordemos, ¿no? Cuando nos creíamos solidarios. Esa lógica, si no hay algo que esté detrás, un Estado construyendo solidaridad, se cae rápidamente, porque estamos formateados en la lógica del capitalismo. Y en 1 año y medio de pandemia, lejos de producirse ese colapso,
El gran capital se ha concentrado aún más. Facu lo ha traído más de una vez, como las grandes fortunas de los multibillonarios, no sé ya cómo se dice, han crecido. Y muchos países nos estamos enfrentando con que, cayó el PBI el año pasado 10 puntos, digo en Argentina 9,5, pero pasó en Reino Unido, pasó en España, pasó en Alemania, no pasó solo aquí. Y nos estamos justamente encontrando con que las preguntas son, creo yo, y me parece que esto nos lleva a preguntarnos si la historia esta vez nos enseñará algo como género humano. Si vamos a seguir con las viejas recomendaciones, con las viejas indicaciones de esa economía neoliberal que muchas veces desde el discurso la podemos condenar, pero que ha calado mucho en nosotros, la lógica del individualismo, y ha calado mucho en las políticas públicas. O por el contrario, si eso que nos igualó durante este año y medio, que fue lamentablemente la muerte, que fue el temor a la muerte, que fue el horror, si eso, a partir de ahora, nos va a permitir empezar a construir, creo yo, un capitalismo al menos que no tenga ese carácter sacrificial. Y esto es lo último para ir cerrando. Me parece que hasta ahora concebimos al capitalismo bajo la lógica primero de la naturalización, por eso hablaba al comienzo de naturalizamos la desigualdad, naturalizamos, la riqueza extrema, naturalizamos las condiciones globales y naturalizamos la muerte. Y al mismo tiempo naturalizamos el sacrificio, ¿no? Y hay algunas profesiones que hemos naturalizado ya que se tengan que sacrificar. Pensemos en los médicos y en las médicas, ¿no? Es tremendo, porque desde el punto de vista vos podés no creer en un montón de cosas, pero hay personas que están dejando la vida allí, y no solo las que se enferman y se mueren, los médicos y las médicas. En este sentido, me parece... Y suelen ser las que menos ganan, ¿no? Que suelen ser las que menos ganan, y eso refuerza la desigualdad del comienzo. Tenemos muchas naturalizaciones económicas, culturales, sociales, y en este sentido, por eso quizás la peor de todas sea naturalizar, y vuelvo al comienzo, las cifras de muerte. Y naturalizar que hay vidas que se están sacrificando, las de los médicos y las de las médicas, por ejemplo. Entonces me parece que hoy estamos en Argentina en particular, gracias a una gestión de gobierno encomiable, creo yo, lo pienso personalmente, en cuanto a la provisión de vacunas y a la administración, que no es menor, de esta guerra frente al coronavirus, al COVID, estamos, creo, en condiciones de empezar a pensar un panorama quizás un poco más alentador con la llegada de vacunas. Pero justamente decía, habría que pensar eso que nos iguala, por ejemplo, la muerte, que es la peor quizás de las formas de igualarnos ante ese miedo, ante ese horror. Y habría que pensar también eso que nos iguala a todos y a todas, que es la vacuna, ya no como el acceso a una mercancía, que es un intercambio, sino como la diferencia singular que hace a cada uno, a cada una de nosotros, de nosotras, en nuestra inscripción colectiva. Y ahí me parece que vamos a empezar a recuperar algo, en esa singularidad de cada uno, de cada una, propio, irrenunciable, propio, inalienable, y me parece que allí, devolviéndole el rostro y quitando justamente ese carácter de cifra, ese carácter de que no se reduce a una cuestión de simplemente, y que no es menor, una vacuna o un menor salario, sino mejores condiciones de vida desde el punto de vista social y colectivo, creo que a partir de allí podemos empezar a sostenernos como una comunidad quizás un poco menos injusta dentro de este capitalismo que se está reconfigurando. Y creo que solo así, a partir de esa inscripción singular, única, irrepetible, de cada uno, de cada una, podemos empezar a creer un poco y a tener un poco más de credulidad.